consideración de este capítulo, estamos iniciando la unidad número 3, la visión sectorial de la misión de sanidad de la Iglesia. Hemos estado viendo y considerando los aspectos históricos de la misión de sanidad de la Iglesia y también los aspectos que tienen que ver con el entendimiento de qué es y qué debería ser, cómo fue en sus orígenes y demás. Estamos en un momento apropiado entonces ahora para hacer una evaluación de los diferentes aspectos que deberían ser tenidos en cuenta al protagonizar un ministerio de sanidad dirigido y orientado hacia el ser humano en su totalidad, con un punto de vista holístico, integral, como lo hemos estado viendo y desarrollando en este tiempo. Es evidente que los temas de sanidad y de sanidad cristiana están siendo nuevamente considerados por la Iglesia y por los cristianos como un ministerio útil, necesario, importante y fruto de la obediencia de los cristianos a la orden dada por Jesús, no solo a los apóstoles, a los primeros miembros de la Iglesia primitiva, sino también a nosotros. Al ver los aspectos integrales de la sanidad y del ministerio de sanidad que como Iglesia y como individuos podemos protagonizar, tenemos que enfocarnos en 4 aspectos. Tenemos que ver la sanidad física o el ministerio concreto de sanidad física, tenemos que ver la sanidad mental, la sanidad emocional o el ministerio de restauración, y también tenemos que prestar atención a la sanidad espiritual o el ministerio de liberación. En este capítulo, el capítulo número 9, nos vamos a enfocar entonces en la primera de estas consideraciones, la sanidad física o el ministerio de sanidad. Y al respecto lo que vamos a hacer es ver tres elementos importantes. En primer lugar, vamos a acercarnos a evaluar el ministerio cristiano de sanidad física. En segundo lugar, vamos a evaluar algunas preguntas, vamos a intentar contestar algunas preguntas que están relacionadas sobre el ministerio cristiano de sanidad física, haciendo hincapié en cuál fue el acercamiento propiamente de Jesús que nosotros deberíamos incorporar. Y en tercer lugar, con estos dos temas o elementos de fondo, vamos a pensar en el ministerio de sanidad de la Iglesia. Así que, en primer lugar, veamos el ministerio cristiano de sanidad física. Vamos a ver en este sentido 3 temas importantes. ¿Qué entendemos por el ministerio de sanidad física? En segundo lugar, ¿por qué es importante un ministerio de sanidad física? Y en tercer lugar, ¿cómo tener un concepto saludable del ministerio de sanidad física? Así que vayamos al primer punto. ¿Qué entendemos por un ministerio de sanidad física? Y tenemos que mencionar que hoy más que nunca el mundo mira a los elementos físicos como elementos a los cuales hay que darle mucha importancia y que hay que atenderlos. Hoy más que nunca se atiende a los conceptos de belleza, de salud, de ausencia de dolor, de bienestar general. Sin embargo, no podemos negar que a pesar de que hace 50 o 60 años atrás los pueblos del mundo reunidos intentaban expresar y poner como objetivo el concepto de bienestar general y de sanidad para toda la humanidad, estamos muy lejos de haberlo alcanzado. Evidentemente, cuando pensamos en un ministerio de sanidad física, tenemos que pensar que muchas de las enfermedades que hoy las personas sufren están asociadas a la incapacidad del ser humano de acceder
a los servicios de salud y de sanidad entendidos desde el punto de vista científico y médico. Entonces, cualquier solución farmacológica que pueda mejorar la salud se transforma en o requiere de una cantidad de dinero y de recursos económicos a los cuales la mayoría de la población, sobre todo en nuestros pueblos latinoamericanos, les está vedado el acceso. Por eso, un acercamiento del Ministerio de Sanidad para la Iglesia debe considerar estos aspectos, que Dios de ninguna manera creó al ser humano enfermo o con la posibilidad de morir. Su creación, el ser humano como creación, fue creado en todo perfecto, y el plan eterno de Dios incluye la restauración a los propósitos originales y eternos de Dios con respecto al ser humano. Entonces, necesitamos entender que todo ser humano debe tener acceso a la posibilidad de experimentar sanidad física, como también el resto de las expresiones de sanidad que vamos a ver en otros capítulos. Por ello es importante que entendamos, valga la redundancia, por qué es importante un ministerio de sanidad física. Y para poder entenderlo tenemos que prestar atención a lo siguiente: nuestro cuerpo es creación de Dios, hemos sido creados por Dios. Y como tal, como acabamos de mencionar, en el origen esta creación fue hecha perfecta. El propósito de Dios no es ni la muerte para el hombre, ni la enfermedad y el dolor relacionado. Entonces, necesitamos entender que un ministerio equilibrado y sano de sanidad en nuestras iglesias es importante, porque formamos parte de los propósitos misiológicos de Dios, de la restauración completa del ser humano. En segundo lugar, es importante un ministerio de sanidad cristiano en la iglesia, porque nuestro cuerpo es un don de Dios. Es un don de Dios. No somos nosotros quienes decidimos crearnos o existir. Todo depende del movimiento original de Dios a nuestro favor. En ese sentido, el cuerpo humano es un don de la gracia divina de Dios, es un regalo de parte de Dios, y entonces nosotros debemos considerarlo como tal y cuidarlo y sentirnos responsables de este don que nos ha sido conferido. También se trata de un don singular, un don único. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de cuidar el elemento físico, material que tenemos para expresar lo que somos. No existen dos cuerpos iguales, como no existen dos personas iguales. Cada cuerpo es la expresión de la creación que cada uno de nosotros de la cual hemos participado y por la cual hemos sido hechos. Entonces necesitamos encarar un ministerio de sanidad con este concepto. En tercer lugar, el cuerpo humano es un don con un propósito. Fuimos creados de manera integral, completa y holística, con un propósito. Cada uno tiene su propósito, y evidentemente un cuerpo enfermo, un cuerpo adolorido, un cuerpo que no funciona de la manera que debe funcionar, es un cuerpo al cual le va a costar o se le va a impedir e imposibilitar cumplir con su propósito. Un ministerio de sanidad debería estar orientado a entender y hacer entender que la sanidad del cuerpo, en este caso, ayuda al cumplimiento del propósito por el cual fue hecho. Y en cuarto lugar, el cuerpo es un don que debe ser administrado. Somos responsables por el uso y el ejercicio de nuestros cuerpos. Por lo tanto, la sanidad incluye los conceptos de prevención y de cuidado del mismo cuerpo. Lo siguiente que tenemos que considerar es que nuestro cuerpo es templo de Dios.
en el acercamiento bíblico hemos podido encontrar el concepto de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hay esa consideración pasiva. Somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos sanarlo y debemos utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, tanto la ciencia médica como la fe y la espiritualidad, para mantener a nuestros cuerpos templo del Espíritu Santo en perfecto estado. Pero también desde un punto de vista activo, el cuerpo es la manifestación de ese Espíritu Santo. No solo el receptáculo, no solo el templo, no solo el lugar en donde habita y vive el Espíritu Santo, sino que es la manera que el Espíritu Santo tiene para manifestarse. Al respecto participamos del interés misiológico o misionológico. Siempre hemos mencionado que Dios es un Dios misionero, es un Dios que tiene una misión, la misión de rescatar al ser humano que Él mismo creó. Nosotros participamos de ese proceso misiológico, nosotros somos la expresión del Espíritu Santo que busca bendecir y beneficiar al resto de la raza humana. No solamente somos sujetos pasivos de la acción del Espíritu Santo, sino que somos sujetos activos de la demostración del funcionamiento del Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a tener un concepto saludable y balanceado del ministerio de sanidad física? Para lograrlo tenemos que tener un concepto balanceado del cuerpo. El cuerpo como tal no es único, el cuerpo como tal no es lo único más importante que tenemos a nuestra disposición. El cuerpo como tal forma parte integrada de un concepto holístico en donde intervienen y se relacionan de una manera dinámica varias dimensiones y varios niveles de relación, no solo con respecto al interior o hacia el interior del ser humano, sino también con respecto a sus relaciones exteriores. Necesitamos considerar en segundo lugar a la ciencia y a la tecnología como aliadas, no como enemigas. A final de cuentas, todos los conocimientos y los avances de la ciencia médica se iniciaron en un contexto cristiano. Y por otro lado, la posibilidad, la capacidad del ser humano para llegar y conocer todo esto sobre el cuerpo humano también es un don de Dios. Entonces la ciencia médica debería ser nuestra aliada y deberíamos actuar en combinación con los recursos que la ciencia médica nos ofrece. Para lograr un ministerio o un concepto saludable del Ministerio de Sanidad, también tenemos que cuidar a las personas que no han recibido sanidad. Nunca fue el propósito de Dios la enfermedad, nunca fue el propósito de Dios el dolor ni la muerte. Y Él nos ha dado el poder, ha puesto a nuestra disposición la posibilidad de que nosotros en su nombre y bajo su poder podamos sanar a las personas. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas, todos los métodos y todas las posibilidades para que el cuerpo humano se sane. Pero existen preguntas que no podemos responder y entre ellas está por qué algunas personas se sanan y otras no. No lo sabemos. Hay un propósito divino detrás de todo esto. Lo cierto es que cuando oramos por algunas personas, estas se sanan, pero hay otras que no se sanan, que quizás se sanan con el tiempo más adelante o quizás no reciben al menos sanidad en el área en que estamos pidiendo, y no podemos llegar a entender o dimensionar qué otro tipo de bendición o beneficio de Dios está recibiendo. ¿Qué hacemos con esas personas? Las debemos cuidar, debemos quitarle el peso irracional de considerar que no se han sanado debido a su fe. Si todas las sanidades se produjeran debido a la fe del enfermo, estaríamos poniendo en el concepto de sanidad cristiana integral un elemento muy similar a comprar los recursos tecnológicos o farmacéuticos para nuestra sanidad. No existe el concepto en la Biblia de que la fe es el elemento de cambio para lograr esa sanidad. Por lo tanto, debemos quitar el peso de la culpa atribuido a personas que no se han sanado
mencionando que se trata de falta de fe. Por otro lado, sí debemos cuidarlos y debemos mantener la actitud de generar en ellos la fe, la esperanza en los designios divinos. Y también tenemos, para lograr este concepto saludable, entender a las sanidades como señales del reino. No podemos evitar la muerte, no existen casos en la Biblia en donde una persona haya muerto, haya resucitado y luego haya vuelto a morir y vuelto a resucitar. No existen casos de personas que no hayan muerto nunca. La muerte, la enfermedad y el dolor son inevitables. No podemos hacer otra cosa que simplemente intervenir para atenuar sus efectos y lograr este sentido de funcionalidad, este sentido de bienestar general, funcional, que los seres humanos necesitamos. En este sentido, las señales y maravillas del reino, o las señales y maravillas relacionadas con la sanidad física, son señales del reinado de Dios, que intenta decirnos que su propósito eterno fue crearnos libre de la enfermedad y la muerte, pero que con la incorporación de la muerte y de la enfermedad a la vida del ser humano, ya sea por el pecado humano y también por otros medios que nada tienen que ver con el funcionamiento o la responsabilidad humana, se transforman entonces estos prodigios y señales en la señal de un reino que intenta rescatar y lograr la mayor capacidad funcional del ser humano. Muy bien, vamos a ver entonces el segundo punto. Veamos entonces ahora algunas preguntas sobre el ministerio cristiano de sanidad física. Evidentemente, cuando nos acercamos a la posibilidad de comenzar o de desarrollar, en el caso de que ya lo hagamos, un ministerio de sanidad cristiana en nuestra iglesia, o nosotros como cristianos responsables de esto que estamos hablando, surgen algunas preguntas generales como ¿por qué no todas las personas se sanan? ¿Por qué no hay sanidad instantánea en algunos casos? El papel de la fe de las personas enfermas y si es posible que la fe se pierda si una persona que viene con fe creyendo que va a ser sanada no lo es, y cuestiones semejantes, el papel de la ciencia en esto, el papel de la fe, de la espiritualidad, son todas preguntas que son comunes en esto. Evidentemente no tenemos el espacio ni la posibilidad de responder a todas, pero sí podemos agrupar ciertos temas, ciertas preguntas en un orden o en un acercamiento temático que nos permitan entender, sobre todo relacionado con la vida de Jesús, cómo fue que Él lo hizo, cómo fue que Él lo experimentó y lo vivenció. Y de esta manera, al entender su obra y sus enseñanzas al respecto y sus acciones milagrosas, podemos entender cómo aplicar este ministerio también a nuestras iglesias. Así que lo primero que vamos a intentar hacer es responder a la pregunta: ¿qué dicen las palabras y acciones de Jesús? Evidentemente, Jesús protagonizó un ministerio salvador y sanador, entendiendo ambas palabras como palabras que resumen todas las acciones milagrosas a favor del ser humano. Jesús fue enviado por Dios para manifestar su amor y como tal se transformó en la expresión divina de sus deseos a favor del ser humano. En ningún momento la enfermedad fue utilizada o elogiada por parte de Jesús como un elemento que trajera algún tipo de beneficio para el ser humano. La enfermedad no es algo que deba ser sufrido en paciencia porque trae algún beneficio de tipo espiritual o algún otro beneficio. En todo momento las acciones y las palabras de Jesús fueron con una evidencia demasiado fuerte para entender que Él consideraba la enfermedad, el dolor y la muerte como algo ajeno
al ser humano como algo que no era deseable y tal fue, o podemos entender que esa fue su acercamiento, porque todo su ministerio se desarrolló fundamentalmente en acercamientos de sanidad a los seres humanos con los quienes se relacionó. En segundo lugar, nos preguntamos por qué Jesús actuó como lo hizo. Y al respecto podemos decir que actuó de esta manera en obediencia a la voluntad del Padre. En todo momento él mencionó que había sido enviado a este mundo en obediencia a una misión que el Padre le encargó. Yo he venido enviado por el Padre, decía él. En momentos de enviar a sus discípulos decía, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Él obedeció en todo la voluntad del Padre de traer salud y sanidad y el shalom del Antiguo Testamento que se hiciera real y visible. Él era la respuesta del propio Dios para traer este estado de bienestar general, no solamente físico, sino también espiritual, mental, relacional, etc. En segundo lugar, Jesús actuó por amor a los seres humanos. Evidentemente, su motivación original y su motivación permanente fue el amor sin límites que tenía por la raza humana. Como tal, no tuvo ningún tipo de problemas de rechazar a nadie que estuviera enfermo. En toda situación mostró su amor y su compasión. Su compasión hacía que él sintiera en carne propia el mismo dolor que las personas que estaban enfermas sentían. De hecho, en el Antiguo Testamento, Isaías trajo la profecía de que él iba a llevar nuestros dolores, iba a sentir nuestros dolores, iba a cargar con nuestros dolores para llevarlos al pie de la cruz. Fue tal su identificación con el problema humano, con el problema que tuvo que ver con la incorporación de Satanás en el mundo, que él sufrió, sintió y estuvo dispuesto a amar al punto de desarrollar todo su ministerio sanando a las personas. En tercer lugar, Jesús actuó como lo hizo para dar evidencias de la presencia del reino de Dios en él y también para dar evidencias de la presencia del reino de Dios a través de él. El reino de Dios se había acercado, el reinado de Dios tenía que ver con el plan original de Dios al crear a la raza humana. La posibilidad de que todo estuviera coordinado y todo estuviera relacionado con él y con su soberanía, con su gobierno y con su acción. Entonces, él dio evidencia de que en su cuerpo, que en su vida, que en su testimonio y con su ministerio, el reino de Dios o el reinado de Dios era real, pero que él era también la demostración de ese reinado y el encargo misionológico para la iglesia de que ese reinado se tenía que instalar. Evidentemente las sanidades físicas fueron esa evidencia, la evidencia de que el poder relacionado con el reinado de Dios estaba presente. Es interesante que en cuarto lugar podamos considerar que en ningún momento utilizó las sanidades, los milagros como una ocasión para atraer la atención sobre sí mismo. Él no quería la atención de la gente sobre sí mismo, sino que se sentía responsable por una misión. La misión de mostrar que el reino de Dios se había acercado y que ese reino de Dios tenía el poder no solo de crear al ser humano con un estado de completo bienestar, sino que aun cuando el ser humano en sus decisiones y en su libre albedrío pudiera tomar decisiones incorrectas que le acarrearan la enfermedad, el dolor o la muerte, o bien cuando habían causas que no eran culposas relacionadas con el ser humano, Dios todavía seguía teniendo el poder para traer a las personas a su estado original. Pues bien, otra pregunta que podemos responder es
cómo procedió Jesús con los enfermos. La manera en cómo Él lo hizo nos ayuda a entender o a dar respuesta a algunas de las otras preguntas generales que hemos hecho al principio. Por ello, lo primero que nos preguntamos respecto al procedimiento de Jesús con los enfermos es cuál fue la comprensión que Jesús tuvo de sí mismo y de su ministerio de sanidad. Evidentemente, Jesús entendía que la sanidad física no era un fin en sí mismo, no era el objetivo único de su vida. En el Nuevo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo, pero en el Nuevo Testamento, donde vemos el accionar de Jesús, vemos una palabra, o la palabra sanidad, la que se relaciona con la sanidad física, tiene diferentes raíces, algunas de las cuales, raíces en griego, hablan de un ministerio más integrador, y en este sentido Jesús entendió que su ministerio de sanidad física contribuía a la misión general que tenía, pues la sanidad física era un componente más de todo su ministerio liberador del ser humano. Ahora, ¿qué hizo Jesús frente a los enfermos? Es interesante que Jesús hizo tres cosas importantes. En primer lugar, Él alentó la autoaceptación de parte de los enfermos, la autoaceptación de la enfermedad. No la alabó ni puso la enfermedad en rango de maestro ni de conductor de alguna disciplina religiosa, pero sí enseñó que el ser humano enfermo tenía que aceptar la enfermedad como parte del proceso degenerativo de la raza humana a causa del pecado, de la entrada del mal en el mundo. Tenía que aceptarla como inevitable, como parte de la constitución o del resultado del desarrollo del ser humano. En segundo lugar, Él despertó en las personas enfermas que se acercaban la voluntad de estar bien y de estar completo. Es decir, no solo hay que aceptar que la enfermedad, la muerte y el dolor forman parte de nuestra vida, sino que tenemos que aceptar y tenemos que emocionarnos con la posibilidad de estar bien y no solo emocionarnos con esa posibilidad, sino creer en el poder sanador de Jesucristo. Y en tercer lugar, Jesús demandó fe en la persona que estaba enferma. La fe es un elemento esencial para la sanidad. No es el único, no es el responsable de la sanidad. Jesús es el responsable de la sanidad, pero evidentemente la fe forma parte de la respuesta necesaria del ser humano, en tanto la pérdida de la fe también es una expresión de alguna manera de la enfermedad del ser humano. Entonces, la fe que Jesús demandaba formaba parte de ese todo, de ese acercamiento general de la sanidad la cual Jesús administraba. Y finalmente, ¿por qué Jesús pudo y puede sanar? Hay tres razones que nos llevan a pensar acerca de esta capacidad o de este poder para sanar las enfermedades físicas. En primer lugar, Jesús pudo sanar porque Él es el Señor. Él es el Señor y ha sido, tiene ese rango, esa posición como Señor de toda la creación. En ese sentido no hay nada ni nadie que tenga un poder superior a lo que Él tiene. Todo ocurre sin que se le escape de su control. Él controla todo lo que existe y aún la aparición de la enfermedad no fue algo que lo sorprendió, sino que como parte de la Trinidad ya tenía preparado el camino de la restauración, de la salvación y por supuesto de la sanidad física. En segundo lugar, Él pudo sanar y Él puede sanar porque es el Salvador. Nuevamente entran los conceptos de integralidad, los conceptos holísticos, los conceptos que relacionan a la sanidad física con la sanidad espiritual, con la sanidad mental, con la sanidad emocional y con la sanidad relacional. La idea salvadora de Dios no es simplemente rescatar el espíritu humano, sino
hacer un acercamiento completo, integral, para lograr la bendición completa y total de toda la persona. Y en tercer lugar, Él pudo sanar y puede sanar porque es el sanador. Este es uno de los títulos, esto es uno de lo que caracteriza a Jesús. Podemos creer que Él es el sanador por excelencia y por lo tanto nuestra creencia en lo que Él es contribuye a generar la sanidad en nuestros cuerpos y la sanidad en la vida de los seres humanos. Veamos ahora el ministerio de sanidad de la Iglesia. Evidentemente, las iglesias están en una recuperación del ministerio de sanidad al punto de que poco a poco se están armando equipos ministeriales para orar por las personas enfermas y para hacer este trabajo que ha sido encomendado por Jesucristo en sus comienzos. Por otro lado, desde la ciencia médica cada vez hay un mayor reconocimiento acerca de la necesidad de los aspectos espirituales y de la fe para ponerlos en relación con todas las prácticas médicas o quirúrgicas o farmacológicas. Para poder funcionar y para poder hacer funcionar el Ministerio de Sanidad de la Iglesia, necesitamos entender o conocer algunos acercamientos interpretativos para no confundirnos y para tener bien en claro qué es y cómo lo debemos hacer. Por eso mencionamos que hay un acercamiento secularista al Ministerio de la Sanidad. Tiene dos manifestaciones el acercamiento secularista. Por un lado está la perspectiva materialista que, bueno, ya la hemos visto en los capítulos anteriores y que condiciona cualquier tipo de ministerio de sanidad a el tratamiento físico y material del cuerpo del ser humano por medios quirúrgicos o farmacológicos. En base a esta perspectiva, cuando una persona está enferma se le dice tenés que ir al médico. El problema con esto es que evidentemente descarta y deja de lado todas las dimensiones de la fe, todas las dimensiones de la curación con los recursos que Dios ha puesto no solo a partir de la fe, sino también a partir del funcionamiento del ser humano. También tenemos la perspectiva desmitologizadora dentro de este acercamiento secularista. El concepto básico de la desmitologización es considerar que todo lo que está en la Biblia, todas las enseñanzas de la época de Jesús y de sus manifestaciones milagrosas y de sanidad, son una especie de mitos, son mitos de la historia. Entonces, cuando dicen los que defienden esta perspectiva que hay que aceptar a la Biblia, pero hay que quitarle los mitos, hay que desmitologizar la lectura de la Biblia. Esto es muy peligroso porque no solo le quita todos los aspectos de milagroso y de portentos y prodigios sobrenaturales, sino que quita todo el relato bíblico de los elementos fundamentales de la fe cristiana. En este sentido, terminamos dejando de lado la fe salvadora, la relación con Cristo, la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas y demás. En segundo lugar, tenemos el acercamiento tradicionalista. Este es uno de los acercamientos más difundidos entre el pueblo evangélico. Por un lado tenemos la perspectiva dispensacionalista que establece que hay diferentes dispensaciones, diferentes espacios de tiempo histórico y en cada una de estas dispensaciones la sanidad o los milagros y los prodigios se han dado con diferentes intensidades, inclusive estamos en presencia de dispensaciones en la actualidad en donde los milagros no existen o no pueden existir. Y también tenemos la perspectiva punitiva, que establece que toda enfermedad, toda dolencia y aún la muerte es parte del castigo que sobreviene a los seres humanos a causa de sus acciones.
esto nos hace pensar en dos tipos de castigo, o sea, surge la pregunta: ¿quién es el que castiga? Y existe evidencia bíblica para pensar que sea Dios o que sea Satanás o el diablo. El diablo es el autor de la enfermedad, como el que promueve la rebelión en contra de Dios. Y Dios es el autor de la enfermedad, en tanto castiga al ser humano que es desobediente o le otorga, entre comillas, la enfermedad para su propio crecimiento. Ambas perspectivas, tanto la dispensacionalista como la punitiva, que son muy aceptadas entre grandes grupos del pueblo evangélico, lamentablemente carecen de problemas bíblicos y también de problemas de interpretación del texto bíblico, y por lo tanto no deben ser, al analizarlos, descubrir sus errores básicos y dejarlos de lado. Tenemos también el acercamiento extremista. El acercamiento extremista parte de una perspectiva del rechazo de la medicina. Se rechaza la medicina por ser administrada por personas que no son creyentes, cristianas, y se asume equivocada o falsamente que cualquier tipo de sanidad divina o sanidad cristiana debe ser conferida por cristianos. También se rechaza la medicina como acciones que no provienen de Dios. Por supuesto, después de todo lo estudiado, es evidente el error de esta perspectiva, en tanto reconocemos que los avances de la ciencia y de la medicina también son producto del accionar de Dios con y por el ser humano. Y también tenemos la perspectiva de la demanda de fe, de la cual también ya hemos hablado. Se deposita en la persona enferma todos los recursos para su sanidad y están focalizados en su fe, de tal manera que la ausencia de fe es la causante de la falta de sanidad o de recuperación. También hay algunos grupos que consideran que la fe es indispensable para mantener la sanidad. Los problemas que esta perspectiva genera también son evidentes, en tanto se utiliza la fe como moneda de cambio para comprar de parte de Dios. En el caso de que se considere muy profundamente que sea Dios el que sana, entonces la fe es la moneda para comprar esa sanidad. Y por otro lado pone un énfasis excesivo e innecesario en la culpabilidad y la desesperanza de parte de aquellos que no son sanados, a pesar de haber generado en sí mismo y haber dado muestras y evidencias de fe. Por otro lado, nosotros tenemos que aceptar y tenemos que abrazar el acercamiento evangélico. El acercamiento evangélico incluye una consideración del elemento holístico de la sanidad. Hablamos de sanidad física relacionada con los diferentes dolores y enfermedades del cuerpo humano, pero también tenemos que hablar de enfermedad o sanidad, su contrapartida positiva evidentemente, de sanidad mental, que tiene que ver con los desórdenes psíquicos o psicológicos. Hablamos de sanidad emocional, hablamos de sanidad relacional, hablamos de sanidad espiritual, en tanto y en cuanto permitimos que la dirección de nuestra vida sea la determinada por el estilo de vida que Satanás propone, etcétera, etcétera. En este acercamiento evangélico tenemos una dimensión individual de la sanidad. Esto significa que la persona en sí es responsable de participar en la prevención y el cuidado de su salud física por las razones que hemos mencionado en otro momento, y al individuo como el receptor del poder y de la acción directa de Jesús y del Espíritu Santo. Pero también hablamos de la dimensión comunitaria de la sanidad, en tanto la sanidad se da en un contexto social, y tanto la dimensión individual como comunitaria
precisan la consideración de que el sujeto, la persona enferma, no solamente es el receptor de la sanidad cristiana, sino que también participa de, como lo vamos a ver en un instante, de una comunidad que también contribuye a sanar a sus semejantes. Bueno, en esto también tenemos que considerar los dones para sanar enfermos, y las preguntas que surgen en esta sección, en este momento, son ¿qué son los dones de sanidades? Se habla de dones de sanidades en plural, en tanto que diversas personas en la iglesia participan del ministerio de sanidad, y así como existe la medicina clínica y la medicina, digamos, especializada en diferentes enfermedades, también existen personas con dones específicos con capacidad para ser los instrumentos de Dios para sanar diferentes enfermedades. Es una cuestión de pensamiento lógico, saber que mientras más conocimientos tiene una persona cristiana dentro de una comunidad cristiana en el poder del Espíritu Santo, y que conozca profundamente la enfermedad de la cual participa para su sanidad, esa persona va a ser más efectiva en ese sentido, trayendo palabras bíblicas y palabras de revelación para problemas específicos. ¿Qué dice la Biblia sobre los dones de sanidades? La Biblia no tiene mucha precisión con respecto a las definiciones específicas. Más que nada lo que obtenemos son ideas relacionadas de diversos pasajes bíblicos y de estos conceptos de la utilización de dones de diferentes personas para diferentes tipos de enfermedades. Ahora, ¿qué enseña la experiencia pastoral? La experiencia pastoral evidentemente enseña que este no debiera ser un ministerio protagonizado por una sola persona, sino que debiera ser un equipo ministerial el que lleve adelante la tarea de sanidad en todos sus aspectos. Ahora veamos a la iglesia como una comunidad terapéutica. Y al respecto consideremos que los dones para sanar son dados a la iglesia. En ningún lugar se menciona que personas individuales fuera del contexto de la iglesia, fuera de la relación con la iglesia, hayan recibido dones relacionados con la sanidad. Los dones son dados a la iglesia para el ejercicio del ministerio de la iglesia, para la misionología o la misión que la iglesia está llamada a cumplir. En este sentido, los dones de sanidad son la evidencia de su ministerio. En segundo lugar, consideremos que los dones de sanidad son dados a la iglesia, pero para ser usados por la iglesia. No es posible considerar a una persona que recibe dones de sanidad, aunque en el momento de haberlos recibido haya estado en el contexto de una iglesia, que luego se separe y pretenda ejercerlos fuera del ámbito de la iglesia. Y en tercer lugar, consideremos que los dones para sanar son para autenticar el testimonio de la iglesia. Jamás, al igual que lo hizo Jesús, los dones de sanidad son para el reconocimiento, el aplauso, la centralidad de la persona que participa administrándolo. En todo caso, los dones de sanidad en el contexto de la iglesia autentican el ministerio y la misión de la iglesia puesta a funcionar para rescatar al ser humano de manera integral. En concordancia con esto, consideremos a la iglesia como una comunidad de terapeutas. Evidentemente hay una serie de condiciones espirituales que deben darse en el contexto de la comunidad eclesial, en el contexto de la iglesia, para que esto pueda funcionar correctamente. Entre algunos de ellos podemos mencionar una rendición a Dios, estar rendidos al poder de Dios y reconocer que estamos siendo utilizados por Dios. Por otro lado, tiene que haber una apertura al Espíritu Santo y al ministerio del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. También tenemos que considerar que tenemos que estar bajo el liderazgo de la iglesia. Ningún ministerio de sanidad
puede actuar por sí solo, sino que tiene que formar parte de la estructura y de la organización de una iglesia local. Este ministerio necesita tener como uno de sus puntos claves un profundo amor por la persona que sufre, una identificación emocional y espiritual con la persona que está sufriendo como requisito, como condición espiritual para poder acercarse y ayudarlo. También tenemos que integrar en un ministerio de sanidad como condición espiritual la fe en el poder de Dios para sanar. No se trata de una fe en ninguna otra cosa que no sea el poder de Dios. Y debe haber una disposición para asumir riesgos. Un ministerio de sanidad no es un ministerio que ofrezca cierta anticipación en su funcionamiento. Por lo tanto, en algunos casos hay que asumir riesgos en su funcionamiento. Y finalmente tiene que haber una disposición a compartir dones y ministerios dentro del equipo de trabajo del Ministerio de Sanidad. Ya que no estamos hablando de dones particulares o individuales, estamos hablando de dones que se dan, se reciben y se otorgan en el contexto de un grupo. Algunas de las condiciones ministeriales que podemos considerar en la formación de un equipo de ministerio de sanidad física, la Biblia nos habla de que los dones fueron entregados a cualquier creyente que forme parte del cuerpo de Cristo. Cualquier creyente puede ministrar. Somos todos enviados a orar por la sanidad física de las personas. Por supuesto que van a haber personas que se sanen y otras que no se sanen. De la misma manera que cuando predicamos el Evangelio hay personas que se sanan espiritualmente, es decir, que aceptan el señorío de Jesús y a Jesús como Salvador, y otras personas no. Pero nuestra tarea, nuestra misión, nuestra obligación es orar por sanidad física de las personas que están enfermas. Pero también, entre otras de las condiciones que encontramos en la Biblia, es que el liderazgo puede ministrar porque Dios concede a líderes específicos y escogidos de dones también específicos y escogidos para ser ministrados por ellos. En muchos casos vamos a ver a personas con un don de sanidad específico dentro de los dones de sanidad otorgados a la iglesia, que va a tener una efectividad superior al resto. Debemos alabar a Dios y reconocer a Dios como el dador de todo don perfecto. Ahora veamos a la iglesia como una comunidad que hace terapia. Y al respecto decimos que el ejercicio de los dones de sanidad física, demanda de un marco adecuado. No realizamos fuera del contexto de la iglesia, fuera de la consideración de la iglesia como un grupo de personas en misión y en ministerio, no consideramos el ejercicio de los dones de otra manera que no sea dentro de este marco. También tenemos que considerar el ejercicio de los dones de sanidad física utilizando una práctica adecuada. ¿Cuál es la manera de ejercer o ejercitar el ministerio de sanidad física en la iglesia? La forma de ejecutar los dones de sanidad. Evidentemente lo primero es creer en la sanidad plena, la sanidad total, la sanidad integral de la persona. Esta creencia es la que nos debe movilizar a orar por las personas. También tenemos que apropiarnos, un ministerio de sanidad física debe apropiarse de la palabra de Dios como elemento de otorgamiento de la sanidad física. También es necesario usar los dones en su gran variedad, los dones del Espíritu Santo dados a la iglesia. Por otro lado, como ya se ha mencionado, es necesario amar profundamente al enfermo por el cual se está orando y de quien se espera la sanidad. Es importante, en este sentido de la relación con el enfermo, hablar con el enfermo y que el enfermo no sea simplemente un elemento decorativo mientras nosotros o el Ministerio de Sanidad está ejercitando las acciones correspondientes. Por eso es importante pedir
a Dios por la sanidad del enfermo una vez establecido el vínculo, el diálogo y el conocimiento de aquello que le afecta. Necesitamos estimular la fe del enfermo. Un ministerio de sanidad física no funciona sin la participación del enfermo, y para ello, para que el enfermo tenga fe, debe ser estimulada su fe. Necesitamos ejercitar autoridad sobre el enfermo. En algunos ambientes las palabras elevadas, la voz elevada, con seguridad, con convicción, son una manera de expresar esta autoridad. En otras ocasiones, la participación en discipulado y la continuidad en la relación con la persona ocasionalmente enferma, que antes no estaba enferma, son otra de las manifestaciones de la autoridad. En el momento del ejercicio de los dones de sanidad es necesario ejercer autoridad sobre el enfermo. También tenemos que predicarle a la persona enferma el Evangelio para que lo acepten. Recordamos que el concepto del acercamiento de los dones de sanidad y que tienen que ver con la sanidad física incluyen también la sanidad espiritual. Necesitamos guiar al enfermo a la confesión de pecados, entendiendo que tales pecados atentan contra su relación con Dios y en muchos casos se transforman en el elemento que provoca o que mantiene la enfermedad. También tenemos que aceptar la fe imperfecta del enfermo. Muchas veces vamos a encontrar a personas que en su dolor les cuesta ejercer o ejercitar la fe para su sanidad. Tenemos que aceptarla y tenemos que acompañar en el proceso en que la sanidad ocurra. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad Física es necesario que proceda con humildad y reconocimiento de dónde proviene la sanidad y cualquier elemento relacionado con esta. Y en último lugar, lo más importante es que tenemos que comenzar ya. En el momento en que este video termine, luego de haber considerado los elementos del capítulo, no es necesario prepararse con nada más. Simplemente hay que dar un paso adelante, hay que decir: Señor, aquí estoy, voy a cumplir con la tarea que tú nos has demandado. Muy bien, y todo esto representa entonces los conceptos relacionados con la instalación y la organización de un ministerio de sanidad en nuestra congregación o de parte de la iglesia. Espero que esto sea un aliciente para que vos mismo, que has estudiado todos estos temas, puedas transformarte en el motor que genere en tu propia iglesia local el desarrollo de este ministerio. Con esto terminamos la consideración del capítulo 9 y ya nos preparamos para el siguiente capítulo, que va a traer algunas cosas que tal vez en otro momento no has considerado. Así que te invito a que estés atento a leer lo que corresponde al próximo capítulo. Que Dios te bendiga.